Muy buenos días, un saludo para todos los suscriptores y seguidores de nuestro canal. El día de hoy les traigo el tema que es los presupuestos de la medida de coerción. Para tal fin, entonces, vamos a establecer que de conformidad con lo dispone el doctor Pablo Llerena Conde, existen dos presupuestos para todas las medidas de coerciones personales. Primero, el formis común sin delito y el peliculum in mora. Si vemos entonces, de conformidad con lo que dispone la doctrina, el formis común sin delito no es más que el primer requisito o circunstancia que establece el artículo 227 de la normativa procesal penal, que dispone que al momento de aplicar la medida de coerción, el juez tomará las circunstancias siguientes. Primero, que existan suficientes elementos de prueba que puedan demostrar que la persona imputada es con probabilidad autor o cómplice de la infracción que se le atribuye. Lo que plantea la doctrina es que con respecto a este requisito es que al momento del Ministerio Público o el querellante actor civil solicitar una medida de coerción, se debe de contar con suficiente elemento de prueba de que se pueda determinar que la persona es con probabilidad autor o cómplice de la infracción que se le esté imputando. No se basta con un simple indicio ni tampoco con una simple sospecha, sino que existan elementos suficientes que puedan demostrar que el hecho existió y que puedan vincular de manera directa o indirectamente a las personas imputadas. En el caso de la especie, se trata de la persona detenida. Con respecto al peligro in mora, que es lo que dispone el artículo 227 en su numeral 2, que al momento de solicitar la medida de coerción se debe establecer el peligro y que este peligro se va a determinar dependiendo a la circunstancia particular de cada caso de que el imputado se pueda sustraer del proceso. En el caso de la especie, todo va a depender en el caso que se esté investigando para determinar entonces si la persona se puede sustraer al proceso. Aquí vemos entonces que el artículo 229, modificado por la ley de 15 de la normativa procesal penal, establece un conjunto de requisitos a los fines de que el juez pueda determinar cuando existe peligro de fuga, y este artículo establece 8 numerales que lo vamos a tratar en otra oportunidad, que le vamos a hacer un tema específico sobre el peligro de fuga. Con respecto al otro requisito que establece el artículo 227, numeral 3, que es que el hecho que se le imputa al imputado tiene que tener una pena privativa de libertad. Aquí entonces vamos a verificar que de acuerdo al hecho que se le imputa al imputado, se haya violentado una norma de carácter penal. Es decir, vamos a ver qué elemento del tipo describe la conducta. Por ejemplo, si se trata de un robo, entonces vamos a ver aquí que el artículo 379 del Código Penal establece que toda aquella persona que sustrae una cosa ajena se hace el reo del robo. Vamos a ver entonces si el robo es un robo agravado o un robo simple. Si se trata entonces de un robo agravado, vemos aquí que puede ser acompañado de robo con violencia física o con robo con fractura de casa habitada. Entonces la normativa penal establece que el artículo 382 con respecto al robo con violencia entonces establece pena de 5 a 20 años. Vemos aquí entonces cómo el legislador describe la conducta y también establece su consecuencia. Pero al momento de solicitar la medida de coerción, vemos aquí que hay que cumplir con ciertos requisitos.
El artículo 19 de la normativa procesal penal, con respecto a la formulación precisa de cargo, impone de que al imputado se le debe indicar de manera precisa y detallada de las circunstancias del hecho. Aquí lleva acompañado el lugar, tiempo, cuándo, dónde ocurrió y la fecha. Así se cumple con lo que dispone el artículo 95.1 del Código Procesal Penal, ya que el imputado, al momento de conocerse cualquier medida de coerción o hacerse un anticipo de prueba, tiene el derecho de que se le informe de manera detallada y precisa y coherente el tiempo, lugar y modo, la calificación jurídica que tenga y los elementos de prueba. Con respecto a lo que dispone entonces el artículo 284, que regula entonces el contenido que debe contener la solicitud de la medida de coerción, tanto del querellante actor civil como del Ministerio Público. La norma establece que al momento del Ministerio Público solicitar la medida de coerción, se debe establecer los hechos de manera clara que se le imputa al imputado, la calificación jurídica, los elementos de prueba que cuenta y la medida de coerción solicitada. Esto es muy importante porque al momento de que el Ministerio Público solicita una medida de coerción, es una tutela de que se cumple con el debido proceso y el derecho de defensa. La defensa, desde el mismo momento que tiene contacto con la solicitud, es decir, que se le notifica tanto al abogado y al imputado sobre la medida de coerción solicitada, verifica entonces la solicitud. Primero, se debe de verificar si cumple la solicitud con la formulación precisa de cargo. Vemos entonces si esos hechos plasmados en la solicitud se corrobora en el caso de que se trate de que haya víctima que interponga una denuncia. Vemos si esos hechos, entonces verificamos la denuncia, si esos hechos se corresponden con lo plasmado en la solicitud de la medida de coerción. Vemos entonces, luego de verificar de la imputación de esos hechos, entonces vamos a ver la calificación jurídica que el Ministerio Público de manera provisional le ha dado a los hechos, a ver si esos hechos se pueden subsumir entonces a esos tipos penales. Con respecto entonces a los elementos de prueba, vamos a verificar entonces, en virtud de lo que dispone el artículo 26 de la normativa procesal penal y lo que dispone el artículo 69.8 de la Constitución, que los elementos de prueba tienen que ser recolectados conforme al principio de legalidad. ¿Qué vamos a verificar aquí? Que las pruebas ofertadas por el Ministerio Público, primero, si son legales. Segundo, si vinculan al imputado con los hechos. Es decir, si guarda relación de manera indirecta o indirecta con los hechos investigados. Se puede probar que existe el hecho de manera no definitiva, pero se debe determinar que existe un ilícito penal y que ese ilícito penal entonces vincula al imputado. Luego entonces vamos a examinar si la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público guarda proporcionalidad con los hechos investigados y con la calificación jurídica en virtud de lo que dispone el artículo 40.9 de la Constitución y el artículo 15 del Estatuto de la Libertad, que la medida de coerción tiene que ser proporcional al hecho investigado. Entonces nosotros entramos en contacto con el usuario, comenzamos a elaborar la teoría del caso conjuntamente con el imputado y verificamos entonces si la solicitud de la medida de coerción está dentro del plazo de las 48 horas que establece la Constitución y el artículo 284 de la normativa procesal penal. Entonces el imputado va a informar qué tiempo tiene guardando prisión y así entonces nosotros vamos a verificar que si se está cumpliendo con esta garantía de orden constitucional. Vemos entonces que cuando se va a llevar a cabo la audiencia debe estar presente el imputado, su defensor, el Ministerio Público y el querellante actor civil si tiene o la víctima. En el acto de audiencia se realiza de manera oral, es decir,
el Ministerio Público, el juez, luego de verificar la presencia de la parte y dar las calidades, ordena al Ministerio Público que usted motive su solicitud y la presente. En el caso que el Ministerio Público no esté presente para solicitar la medida de coerción, se considera entonces como no presentada en virtud de lo que dispone el artículo 284 de la normativa procesal penal. Igualmente, la defensa tiene que estar presente del imputado. Se le otorga la palabra al imputado para que se refiera la víctima si hay, los querellantes actor civil y la defensa. El artículo 230 de la normativa procesal penal establece que las partes pueden presentar elementos de prueba para sustentar la medida de coerción. En el caso de la defensa técnica, puede presentar elementos de prueba tales como arraigos que demuestren de que la persona no presenta peligro de fuga, y también puede referirse sobre ya los aspectos que tienen que ver de legalidad, con respecto a lo fáctico, lo jurídico y la medida, los elementos de prueba y entonces la medida de coerción. Verificar todo esto, entonces la defensa puede solicitar que se ordene la libertad pura y simple, o porque se le venció el plazo de las 48 horas, o porque los elementos de prueba no son suficientes para comprometer la responsabilidad penal, o porque las pruebas obtenidas por el Ministerio Público violan el principio de legalidad o el debido proceso. O referirse entonces sobre la medida de coerción, de que la que es solicitada por el Ministerio Público no es proporcional, si es la prisión preventiva que vemos en el caso de la especie, en el día a día, casi en la mayoría de los casos se solicita la prisión preventiva, es decir, la medida más gravosa, donde el legislador establece que esta es la última ratio, si la última excepción, y por eso está colocada en el número 7. Entonces, desde ese catálogo de medidas que tiene el artículo 226, nosotros podemos solicitar que sea aplicada una de esas medidas o combinada, pero cuando se trata de la prisión preventiva no se puede combinar con otra medida de coerción. Les deseo que este estilo les haya gustado mucho, se entusiasmen por seguir investigando y nos vemos en el próximo video. Que pasen feliz resto del día.